Te saluda la pastora Eneida y quiero compartirte la palabra. La encontramos en 1 de Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. El versículo 6 dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Yo quiero hablarte del tema: Dios te está llamando a vivir una historia de poder. Dios te está llamando a vivir una historia de poder. Muchas veces queremos ser los protagonistas de grandes acontecimientos. O también muchas veces nos gustaría simplemente ser los espectadores de acontecimientos poderosos. Pero si eres un espectador, lo único que tienes que hacer es sentarte como todo el mundo común y mirar lo que va a suceder. Pero ¿qué sería más grande? ¿Decir que Dios lo hizo en mí? ¿O decir yo lo vi en otros? Yo vi que Dios lo hizo en otros. ¿Qué te gustaría más? Seguramente me responderás diciéndome que te gustaría experimentarlo, te gustaría que Dios lo hiciera en ti o a través de ti. Si esta es tu respuesta, yo te tengo entonces un reto. Si quieres ser protagonista, actúa entonces. No te quedes sentado viendo que las cosas están sucediendo. Para vivir una historia de poder, ¿qué es necesario? Cuando digo de poder, estoy hablando de la manifestación de Dios en eso que quieres emprender. Los que viven historias de poder, los que experimentan la manifestación de Dios, no son los que están sentados, son los que actúan, son los que se proyectan, son los que están viendo más allá de las circunstancias, son los que quieren salir de las circunstancias y comienzan a emprender cosas. Para vivir una historia de poder es necesario obedecer el mandato de Dios. En 1 de Samuel capítulo 13, Saúl tenía la oportunidad de vivir una historia poderosa. Dios lo había escogido como rey. Recordémonos que Saúl es el padre de Jonatán y la historia que yo te acabo de leer se trata de Jonatán, aquel joven por el que su padre no apostaba nada, es más, lo creía un inútil, un bueno para nada. Pero en el capítulo 3 tenemos a Saúl. Saúl pudo vivir una historia poderosa en su vida. Pudo ver a Dios manifestándose tremendamente. Dios lo había escogido como el rey de Israel. Saúl debía entender y hacer exactamente como Dios había dicho. En 1 de Samuel capítulo 15, Saúl tiene una orden de parte de Dios. Una orden determinante, algo que él tenía que obedecer para ver a Dios manifestarse, para vivir una historia de poder. Él debía exterminar a Amalek, porque Dios lo requería que fuera así. Porque Amalek había obstaculizado el paso a Israel cuando Israel salía del cautiverio de Egipto. Israel tenía que pasar
por las tierras de los amalecitas y se lo impidieron. Entonces, y no solamente se lo impidieron, sino que los amalecitas comenzaron a matar a los más débiles del pueblo de Israel. En su peor momento, Amalec se levanta contra Israel y eso a Dios no le gustó. Por eso la orden del Señor a Saúl es: tienes que exterminarlos, tienes que quitarlos, tienes que borrarlos. Pero Saúl obedece a medias. Saúl hace las cosas a su manera. Él perdonó el ganado que tenía Amalec y Dios había dicho todo. Es decir, obedecer a medias es desobedecer completamente. Y para vivir una historia de poder es necesario obedecer lo que Dios está diciendo, aun cuando aquello te parezca una locura. Saúl pierde su reinado. Él no cumplió con lo que Dios le pide. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, estamos transfiriendo todas nuestras armas al enemigo, estamos transfiriendo la bendición, estamos cerrándonos el cielo. Y cuando hacemos esto, de no hacer las cosas a la manera de Dios, entonces comienza escasez en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. El hacer lo que Dios está diciendo que se haga no es negociable. Hay una orden. El negociar lo que Dios ha dicho traerá confusión y escasez. Te quiero dar un ejemplo. Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice: ve y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ve y ahí se te dirá lo que debes hacer. Pablo obedeció estrictamente la orden que venía de Jesucristo de entrar a la ciudad y esperar que ahí se le dijera lo que él tenía que hacer. Cuando Dios ordena, su orden no es negociable. Su orden debemos hacerla. Saúl no quiso hacer como Dios lo mandó y terminó derrotado y olvidado. Y su reino, tú y yo sabemos, fue arrebatado y transferido, dado a uno que Dios llamó que era mejor que Saúl y que sería conforme a su corazón. Para vivir una historia de poder necesitas, al igual que Jonatán, un compañero fiel, un buen compañero. Un buen compañero es aquel que está viendo tu necesidad antes que la tuya. Un compañero es aquel que está abrazando tu sueño. Un compañero es aquel que en lugar de desanimarte te va a animar. Un compañero mirará tus pequeñas necesidades que harán una gran diferencia cuando él las abrace. Para vivir una historia de poder, tu compañero irá donde tú vayas. Tu compañero te motivará para que alcances lo que te propones. Tu compañero estará a tu lado y dispuesto a morir si le toca. Jonatán tenía un gran compañero. ¿Y sabes qué? No era su esposa, no era su padre. Era su paje de armas. Era un compañero que estaba ahí disponible para él. Uno que le estaba motivando, uno que le dijo: mira, si eso está en tu corazón de ir y enfrentarte a los filisteos que tienen a Israel amedrentado, si eso es lo que deseas, le decía el compañero, ve, que yo voy a estar a tu lado.
Y si me toca morir por ese sueño que quieres alcanzar de libertar a Israel, yo estoy dispuesto también, le decía a su paje de armas, a dar mi vida si eso es necesario. Para vivir una historia de poder es necesario tener fe, valor e iniciativa. Jonatán mostró estas tres cualidades. Jonatán tenía fe, valor e iniciativa. Jonatán mostró tener su confianza no en él, sino en Dios. Él dijo, vamos a pasar a estos enemigos que están oprimiendo al pueblo, porque estoy cansado, dijo Jonatán, estoy cansado de estar escondido en las cuevas, estoy cansado de huir, estoy cansado de que estos filisteos nos estén amedrentando, estoy cansado de esta circunstancia. Y he ahí la iniciativa que tuvo Jonatán, dijo, voy a presentarme delante de estos incircuncisos, pero no me voy a presentar solo, me voy a presentar con mi fe, me voy a presentar con mi confianza en Dios, porque si ellos dicen que nosotros vayamos a ellos, entonces dijo Jonatán, yo voy a entender que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar esta victoria, que es Dios el que va a pelear. Dios siempre está con aquellos que tienen fe, con aquellos que tienen iniciativa, con aquellos que tienen valor, con aquellos que están entregando su vida por amor a los demás. Jonatán era el único que tenía espada en el pueblo de Israel, porque todas las espadas las tenían los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció la orden de Dios, porque cuando no se obedece a Dios, las armas que son nuestras, son quitadas por el enemigo, porque le rendimos nuestros derechos. Entonces Jonatán, siendo el único que tenía la espada, se levanta con una iniciativa de acabar con aquella circunstancia que lo tenía en una cueva. Y el lugar por donde tenía que pasar era sumamente peligroso. Dice la palabra que era un desfiladero. Él estaba arriesgando su vida. Y yo quiero hablarte a ti en esta tarde, porque esta palabra está hablando en nuestro corazón. Lo que Dios te está diciendo en este momento es que si tú quieres ver que Él se manifieste, tú tienes que tener valor, tienes que tener fe y tienes que tener iniciativa. Muchas veces queremos que las cosas se resuelvan orando. Y no estoy diciendo que no hay cosas que se resuelvan orando, muchas se resuelven orando, pero muchas también se van a resolver por tu valor, por tu fe y por tu iniciativa, porque vas a comenzar a caminar. Muchos cristianos están en cuevas de depresión, muchos cristianos están en cuevas de escasez, muchos cristianos están en cuevas de desilusión y permanecen ahí porque no tienen fe, porque no tienen valor y porque no tienen iniciativa, porque están sentados, porque prefieren ser espectadores antes que ser protagonistas. Y es hora de salir de esa cueva y decir, yo voy a ver si Jehová va a hacer algo. Necesitas emplear toda tu fuerza para ver el poder de Dios. Jonatán tuvo que subir esa montaña. La palabra lo describe que con las manos y los pies. Él tuvo que caminar, como decimos, a gatas, con las manos y los pies subiendo esos peñascos. ¿Por qué? Porque para salir de la cueva se necesita emplear toda tu fuerza. Muchos quieren todo fácil. Y quieren ser únicamente los que están sentados, pero al mismo tiempo quieren recibir el protagonismo. ¿Quieres ver a Dios manifestarse? Comienza a actuar.
Comienza a caminar, comienza a hacer, levántate, llénate de valor, ten una iniciativa para salir de esa circunstancia. Dios quiere que lo hagas porque Él quiere manifestarse. Dios quiere llevarte a vivir una historia de poder donde Él sea el centro. Para vivir una historia de poder o para ver a Dios en ti, necesitas ser obediente, necesitas tener un compañero, necesitas emplear toda tu fuerza, necesitas tener fe, necesitas tener valor y necesitas tener iniciativa. Es hora de moverte de ese lugar de estancamiento. Es hora de querer que Dios se manifieste. Comienza a actuar. Que Dios te bendiga.